Bienvenido a lo que ahora llamamos horas de oficina de la semana 4. Aquí voy a tratar de hablar sobre lo que encontré fue dificultoso para ciertos estudiantes referente a el análisis de la observación de una lección en un establecimiento educativo. Vamos a hablar un poquito más sobre los objetivos de la lección, el procedimiento de la lección, la evaluación, el resumen y finalmente un poco sobre diferenciación. Cuando escribimos un objetivo para nuestra lección, que seguramente va a estar escrito en su cuaderno de planificación, es importante considerar 4 elementos esenciales. Uno es la condición, otro la audiencia, otra es la evaluación, el comportamiento o el verbo y finalmente el tema. Veamos un ejemplo aquí. El objetivo que he escrito es, en un párrafo el estudiante identificará los adjetivos. En un párrafo es definitivamente la condición. La audiencia, en este caso, será el estudiante. La evaluación, el comportamiento, algo que podemos evidenciar, o el verbo será identificará. Y el tema son los adjetivos. Cuando utilizamos un verbo, el verbo tiene que ser medible y evaluable. ¿Qué quiere decir? Si utilizo un verbo como identificará, marcará, hará un círculo, señalará, yo fácilmente puedo ver ese comportamiento en el estudiante. Ciertos estudiantes en su análisis escribieron el verbo aprenderá, entenderá o comprenderá. Esos verbos no son medibles, son demasiado generales como para utilizarlos en la escritura de un objetivo. Cuando estamos escribiendo el objetivo de una lección es importante tener una lista de los verbos de acuerdo a los niveles de pensamiento de la taxonomía de Bloom. Eso nos ayudará a ser más efectivos y a utilizar los verbos adecuados. Bueno, quería hablar un poco sobre el procedimiento para que esté muy claro. Dentro del procedimiento tenemos la instrucción directa. Comúnmente este es el momento en donde la profesora o el profesor enseña literalmente lo que tienen que saber los estudiantes. Puede ser conocimiento o puede ser una destreza. No siempre tiene que el profesor hacer esto en una lección. Se puede dar a través de un video o de una lectura, pero es el momento en donde se contempla lo que se va a aprender en la lección y literalmente se enseña. El segundo elemento era la modelación, que yo le llamé antes modelaje, creo que lo llamé incorrectamente. La modelación no siempre se da, porque la modelación solo se da cuando cuando se quiere enseñar una destreza. Entonces, por ejemplo, cómo escribir un párrafo. Se comienza con una idea principal, luego se piensa sobre las ideas secundarias. Entonces, en este momento sería cuando la profesora o el profesor modela el proceso de pensamiento que sigue una persona para poder adquirir una destreza. No siempre lo hay. Si es información, no se puede modelar la información, pero sí es una destreza, definitivamente tenemos que hacerlo visible. La comprobación de la comprensión no es la evaluación formal, es una evaluación un poco informal que le informa a la profesora o al profesor que los estudiantes le están siguiendo, que están comprendiendo. Comúnmente uno siente que están asintiendo o a veces ve que están confundidos. Muchas veces yo les pido que me enseñen sus pulgares si están comprendiendo o hago pequeñas preguntas aleatoriamente para ver si están comprendiendo, pero no es la evaluación formal. Luego tenemos la actividad guiada, que es justamente ayudarle al estudiante. Comúnmente, si ustedes trabajan en alfombra, en la parte de primaria, es cuando los estudiantes todavía están sentados en la alfombra y se escribe algo en la pizarra y ese momento tienen que realizarlo, ya sea, por ejemplo, un problema de matemáticas en una pizarra para utilizar con marcador líquido. Se pone un ejercicio y vemos ahí si realmente están comprendiendo.
y comenzamos a dar apoyo a los estudiantes que vemos que necesitan mayor refuerzo. Y finalmente la actividad independiente pueden ser muchas cosas, pero esta actividad es cuando no la hacen con la ayuda de la profesora. Comúnmente pueden ser trabajos en grupos, muchas veces también puede ser la evaluación formal de la lección, puede ser un proyecto, puede ser una prueba, y no necesariamente tiene que ser el mismo día, puede hacérselo el siguiente día o mandarlo de deber, depende de la profesora. Ahora, la actividad independiente también puede ser la evaluación, entonces hay que mantener eso en cuenta. Acuérdense que cuando hablábamos de la evaluación, decíamos que tiene que estar vinculado con el objetivo de la lección. Tenemos que tener evidencia de cada uno de nuestros estudiantes respecto a que si aprendieron o no el objetivo de la lección. También vi que en la tarea que realizaron la semana pasada había cierta confusión en lo que se llama resumen o cierre. Son dos cosas diferentes, pero por ejemplo, cuando es un resumen, quiere decir que es realizado por el profesor. Es cuando dice, bueno, hoy día hemos aprendido que es muy importante utilizar adjetivos en la escritura descriptiva. Cuando el profesor lo hace así, es un resumen y no es tan efectivo como hacer un cierre. Un cierre es realizado por los estudiantes, es la elaboración de los estudiantes o por los estudiantes de los objetivos. Comúnmente es algo rápido, pero que nos brinda información sobre cómo están alcanzando, no cómo, si lo están alcanzando o no el objetivo de la lección. Comúnmente yo utilizo lo que es el boleto para salir o el boleto para transicionar a otra actividad. Entonces les doy un pequeño papelito reciclado y pongo una pregunta. Por ejemplo, si estoy enseñando matemáticas y estoy enseñando el algoritmo de la multiplicación vertical en matemáticas, si ese fue mi objetivo, comúnmente hubiese tenido práctica guiada, un poco de práctica independiente, pero todavía no iba a evaluar porque no me alcanzaba el momento, entonces iba a hacer un cierre en donde ponía un ejercicio sobre la multiplicación, les daba un papelito y cada uno realizaba uno de esos ejercicios y colectaba yo estos papelitos. Es importante que cuando uno evalúe, siempre colecte información o evidencia. Uno no puede ver así al ojo si una persona ha cumplido o no el objetivo. Comúnmente hay una lista con los nombres de mis estudiantes en donde yo voy a hacer unos checks, o tal vez es un proyecto, o tal vez es una prueba, pero hay diferentes formas o diferentes momentos durante la lección que yo voy a ir evaluando. El cierre no necesariamente es la evaluación formal, es simplemente nos da otra oportunidad para que el estudiante procese nuevamente la información. Durante la semana 3 habíamos hablado sobre la importancia de distinguir o ser sensibles a los diferentes perfiles de aprendizaje. La tercera semana también, o esta cuarta semana, vieron un video sobre la diferenciación y también leyeron sobre la diferenciación. En el artículo que les mandé o el texto que les mandé hablaba sobre la importancia de diferenciar, pero no necesariamente cómo diferenciar. Este es un tema extremadamente extenso y no se puede simplemente enseñar en una sola clase. Sí me gustaría que realicen investigación sobre cómo se puede diferenciar. Lo único que puedo decir como en plan de resumen es que se puede diferenciar a través del contenido. Quiere decir, por ejemplo, que se va a escribir los objetivos tomando en cuenta los verbos de la taxonomía de Bloom. Entonces, para los niños que tienen ciertas dificultades, pues escribiremos objetivos con verbos de niveles de pensamiento menos complicado, y para los más adelantados podríamos utilizar verbos que conlleven niveles de pensamiento más complejos. Otra forma de diferenciar es el procedimiento, las actividades. Podemos variar las actividades para poder
ser más equitativos con los diferentes perfiles de aprendizaje. Aquí lo más importante es dar la opción, crear varias actividades para que los estudiantes puedan tener opción. Y en la evaluación es justamente eso, es cambiar la forma de evaluar. Comúnmente para los niños con dificultades podemos tener ciertas condiciones. Por ejemplo, un niño puede tomar una prueba con un asistente o a un niño se le puede leer la evaluación. Aquí tendríamos que hablar sobre las acomodaciones que se hacen en la clase. Entonces, espero que desde su iniciativa salga el investigar un poco más sobre esto, porque es importante que esto se aplique cuando realicemos el proyecto final de este curso, en donde se les pedirá que incorporen en su lección ideas para diferenciar.